el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para desarrollar durante toda esta semana, que yo lo he denominado tiempos proféticos. ¿Qué tiene que ver este tema con lo que el apóstol Ronnie ha direccionado para hablar durante todo este mes? Bueno, si yo pudiera decirle en qué se relaciona, le diría que en todo, pero para ser más puntual, es determinante que dentro de la arquitectura profética, dentro del diseño de estructuras proféticas, nosotros aprendamos a determinar, a entender, a interpretar los tiempos de Dios para una nación, los tiempos de Dios para una ciudad, los tiempos de Dios para una familia y los tiempos de Dios para una persona en específico. Si usted puede tomar nota, le recomiendo que lo haga porque no sé si se va a acordar de todo hasta el final. Y yo quiero utilizar la vida de Israel como un modelo, como un ejemplo que nos refleja vívidamente el proceso de Dios sobre una nación a través de los profetas que Él levantó durante distintas generaciones. Dios hizo que a través del tiempo se enlazaran los corazones de diferentes hombres que no se conocieron unos entre otros, que vivieron tiempos totalmente distintos, y cómo Dios logró transformar las palabras proféticas que ellos lanzaron en un gran hilo conductor que terminó con la venida del Mesías. Quiero hablarle de diferentes profetas, diferentes generaciones, distintos capítulos, y el que hoy voy a comentar es el del profeta Jeremías. Quiero hablarle en principio de este hombre como todo proceso que una nación debe de llevar a cabo. Jeremías representa todo lo que un profeta no quisiera decir y todo lo que una iglesia o un pueblo no quiere escuchar de Dios. Y así es como muchas veces toda nación es restaurada a través de la mano del Altísimo. Como usted y yo conocemos, hoy en día no hay un pueblo sobre la tierra que pueda decir que nació en perfección. Un día, a través de la vida de Abraham, Dios trató de levantar un pueblo que fuera de acuerdo a su corazón. Usted y yo lo sabemos, Israel se perdió por completo del propósito y Dios tuvo que buscar otro modelo. Ese modelo fue enviar a su Hijo para traer salvación a nuestra vida. Pero el reflejo de Israel hoy nos sigue hablando de cómo Dios puede utilizar hombres en tiempos distintos para hablarle a una nación sobre el mismo propósito. Y precisamente es a través de Jeremías que comienza todo un proceso duro, amargo, horrible, de muerte y de toda clase de desgracias que se desataron en Israel. Y yo, dentro de las cosas que preparé para traerle a usted esta noche, encontré una enciclopedia que tuve la fortuna de comprar en Estados Unidos. Si yo pudiera garantizarle que la va a encontrar, se la recomendaría, pero para no dejarlo con las ganas no le voy a decir cómo se llama. Pero tuve la fortuna de además encontrarla en español. Y es una enciclopedia que habla de todos los libros de la Biblia de una manera muy natural, muy comprensible, y habla datos muy específicos que yo quiero que usted tenga presente con relación a todos los profetas de los cuales yo le voy a hablar durante esta semana, que en realidad van a ser 5 profetas, así como 5 días vamos a estar. Y quiero hablarle algunas cosas interesantes para ponerlo en perspectiva, porque sé que quizás algunos han oído hablar de Jeremías, pero no saben quién es, no saben qué hizo, no saben qué fue lo que profetizó, no saben en qué tiempo vivió. Y quiero leerle algunas cosas antes de comenzar a enseñar. Y como es un lenguaje sencillo, yo sé que usted lo va a entender. Con relación al libro de Jeremías, esta enciclopedia nos dice, Jeremías no solo predice el que tal vez sea el peor desastre de la historia judía, equiparable al holocausto. Vive para verlo y maldice el día en que nació. Es apenas un muchacho cuando Dios lo elige para que transmita sus mensajes a la única nación judía que queda en pie, Judá, en el actual sur de Israel. La nación judía del norte, Israel, ya no quedaba más que una página trágica en la historia. Es importante que usted entienda que en el tiempo de Jeremías ya no hay una nación como la conocimos, una gran Israel. Ya tampoco existía la división que un día se hizo a causa del pecado de Salomón, donde Dios separa 2 naciones del mismo pueblo, Israel, que preserva su nombre, y el pueblo de Judá, un pueblo donde todavía radica la ciudad de Jerusalén.
Entonces es por eso que se habla de dos pueblos, donde tampoco existía ya Israel, solo quedaba Judá en pie. Porque en el pasado los asirios habían destruido la nación de Israel, quedando solamente Judá. Los invasores asirios diezmaron el país un siglo antes de la época de Jeremías. Expulsaron a los sobrevivientes y repoblaron la tierra con pioneros extranjeros. Judá está condenada al mismo destino: la invasión, la aniquilación y el exilio. Ese es el mensaje de Jeremías. Y también algo que vive lo suficiente para presenciar. Pero al igual que la mayoría de los profetas en la Biblia, también da buenas noticias. Dios restaurará la nación y los judíos tendrán una segunda oportunidad. Jeremías es conocido como el profeta llorón popularmente. Sin embargo, Dios le asigna un nombre. Dios le dice: tú serás conocido como un muro de bronce. Y a partir de esa frase, a partir de esa denominación, el ministerio de Jeremías tiene lugar. Jeremías es llamado a confrontar su tiempo, a confrontar el pecado de su generación. Jeremías es como un muro que muchos no pueden soportar ni escalar. Jeremías se convierte en el repudio, en el odio de los reyes de su tiempo. Jeremías es metido a una cárcel, a un cepo, donde no tiene acceso a la comunicación normal con el resto de ciudadanos judíos. Todo por culpa de la profecía que tenía en su boca. Su profecía decía: vendrá el rey Nabucodonosor y el imperio de Babilonia y destruirá por completo Jerusalén. Esa palabra amarga y dura era todo lo contrario a lo que los hebreos habían predicado desde el tiempo de Moisés. Ellos se entendían a sí mismos como el pueblo escogido por Dios, como un pueblo que adoraba al único rey verdadero, al único Dios verdadero. Pero Jeremías había venido a confrontar esa falacia en la que se había convertido el pueblo de Israel. Un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo fornicario, un pueblo que se había corrompido en la adoración, un pueblo que había corrompido la ley de Jehová. Ese era Israel y ese era el profeta Jeremías. Cuando Jeremías empieza a hablarle a la nación, él era un simple muchacho. Se cree que Jeremías tenía alrededor de 13 años cuando empieza a recibir la revelación de Dios, y el temor de Jeremías es: Dios mío, ¿cómo yo voy a hablar todas estas cosas delante de un pueblo entendido en tu verdad, delante de un pueblo que tiene reyes, que tiene sacerdotes, que tiene levitas? ¿Cómo yo, siendo un niño, un adolescente de tan solo 12 o 13 años, voy a declarar estas palabras tan amargas para el pueblo? Dios empieza a trabajar en los primeros capítulos con la vida de Jeremías para hacerle entender que él es el profeta escogido. Ser profeta no tiene que ver con una habilidad ni con un talento. Ser profeta tiene que ver con la capacidad de percibir lo que está en el corazón de Dios para revelarlo sobre la tierra. No importa si usted sea un joven o un anciano, no importa si usted sea hombre o mujer, no importa si sea judío, griego, si sea romano, costarricense, nicaragüense, colombiano. Si eres capaz de percibir ese propósito y Dios te llamó desde el vientre de tu madre como un profeta a las naciones, aunque el diablo y todos los argumentos del infierno se levanten contra ti, Jehová te hará preservar y aleluya, y te levantará en medio de los que se planteen en tu contra. Pero entonces Jeremías empieza a ebullecer a ser revolucionado, mejor digamos, en su interior. Un joven que trata de entender lo que va a pasar. Destrucción, violaciones, robos, ruina. El templo maravilloso que él conocía sería hecho pedazos por un pueblo pagano. Y Jeremías empieza a ver todo esto y empieza a declararlo. Y vemos a Jeremías direccionar a un pueblo de tal manera, con una convicción tan clara, que aún el mismo rey, cuando recibe sus profecías, las rechaza y las quema en una hoguera. Pero Jeremías vuelve a escribir las mismas profecías y le añade más maldiciones en contra de los que no aceptan la palabra de Dios.
Jeremías empieza a crecer hasta que un día, en el capítulo 29, yo quiero que usted vaya a la palabra, por favor. Él se da cuenta que el tiempo que había profetizado ya estaba viniendo sobre la nación. Nabucodonosor entra a Jerusalén con todo su ejército y destruye la nación. Empieza a saquear sus lugares comerciales, el palacio del rey, y la profanación más vil que Nabucodonosor puede hacer es llevarse los utensilios del templo, utensilios consagrados para el servicio a Dios, para llevarlos a su tesoro personal. Cuando Jeremías está observando todo este problema que se genera en Israel, se da cuenta que la nación, los hombres, las mujeres revoltosas del país empiezan a tratar de armar una guerrilla en contra de Nabucodonosor. Empieza a percibir la insatisfacción de un pueblo que dice: nosotros no somos esclavos de nadie. Un pueblo que recuerda: Dios nos sacó de Egipto y nos sacará hoy del yugo de Babilonia. El problema era que el profeta había dicho que Israel sería cautiva durante 70 años bajo el poder de Nabucodonosor. Y es por eso que hablamos de los tiempos proféticos. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente, cuando nosotros entendemos los tiempos de Dios para nuestra nación, nosotros no peleamos contra el Cronos. La palabra cronos es una palabra griega que significa tiempo, pero es tiempo de los hombres. Cuando tú estás en medio del kairos de Dios, que significa tiempo, pero tiempo de Dios, tú no peleas contra el cronos, porque el kairos te adelanta, aleluya, y te permite gobernar el cronos, porque cuando el cronos te alcanza adelantado, aleluya, no hay nada que el cronos pueda hablar en tu contra, no hay nada que pueda decir el cronos que pueda adversar lo que tú ya conquistaste. Voy a decirlo de una manera más gráfica. Cuando usted está en el kairos de Dios, usted se le adelanta al cronos, y cuando el cronos a usted lo alcanza, usted gobierna el cronos. Diga conmigo: el kairos de Dios siempre gobernará el cronos de los hombres. Si yo pudiera tratar de analizar lo que estaba pasando acá, diría que los revoltosos, los guerrilleros tenían toda la razón para armar semejante pleito contra Nabucodonosor. Ellos no querían aceptar su imposición de impuestos. Ellos no querían aceptar el poderío o la subyugación de un rey pagano hasta la médula. Ellos querían ser libres. Pero Dios había dicho 70 años de esclavitud. La gran pregunta que aquí debemos hacernos es: ¿será que siempre Dios quiere lo mismo? ¿Será que Dios no nos introduce por momentos en tiempos de esclavitud, en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, para trabajar con nosotros y nuestros corazones? ¿Y cuántas veces podemos estar viviendo en medio de esos 70 años de cautiverio, peleando no contra el diablo, peleando contra el mismo Dios, sin querer aceptar verdaderamente el trato del Altísimo? Cuando Jeremías se da cuenta de lo que está pasando en Israel, que está armándose este problema, él manda una carta en el capítulo 29, versículo 1, que dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Jeremías durante todo su ministerio permanece en Jerusalén, pero él envía una carta a los que fueron esclavizados por Nabucodonosor y se están armando para rebelarse en contra de Babilonia. Y la carta dice en el versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Oiga esto: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos,
casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La palabra de Jeremías es todo lo contrario a lo que usted y yo haríamos. Jeremías, en lugar de promover la revuelta, la rebelión, Jeremías dice: manténganse en paz, oren por Babilonia, oren por Nabucodonosor, levanten casa, denle esposos y esposas a sus hijos e hijas, porque ustedes estarán en ese lugar. ¿Cuánto tiempo? 70 años ustedes van a estar en ese lugar de esclavitud. Aquel mensaje no es un mensaje de ánimo, no es un mensaje de esperanza, no es el mensaje profético al que usted y yo estamos acostumbrados a oír. Jeremías les tira todas las expectativas por la borda a estos hebreos. Humanamente hablando, los hace renunciar a sí mismos, a su deseo de libertad, a su deseo por verse fuera del yugo de Babilonia. Dios los ha abandonado. Y esa palabra abandonado empieza a retumbar en los oídos de toda la nación. Y Dios le empieza a dar una orden a través de Jeremías específica a los diferentes grupos sociales de la nación. Y en el versículo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Versículo 10: porque así ha dicho Jehová, oiga esto, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuánto? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué palabra tan contradictoria, pero tan verdadera. Jeremías nos enseña una cátedra sobre los tiempos proféticos. No todo tiempo es para pelear. No todo tiempo es para luchar por la libertad. Hay tiempos donde Dios nos sumerge en oscuridad para ahí hablarnos, pero Él no nos promete desesperanza. Él no nos promete desgracia, Él no nos promete ruina perpetua, porque Él le anuncia a los hebreos: un día, cuando se cumpla mi tiempo sobre la nación, yo voy a volver con todo mi poder y voy a visitar cada uno de sus corazones. Y ya sea que ustedes estén con vida o sean sus hijos y sus nietos, yo a ellos, aleluya, les haré llegar mi palabra hasta sus corazones. Los sacaré del yugo de Babilonia y los prosperaré, haciéndolos volver a la tierra que un día su enemigo creyó que les había quitado. Entonces, como una iglesia profética, como una iglesia entendida en los tiempos, tenemos que educar a nuestras generaciones, educar a nuestros hijos, que no todos los tiempos son los mismos tiempos. Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de temporadas, Dios es un Dios de estaciones, pero en toda
estación y toda temporada Dios se moverá a nuestro favor, porque Jeremías nos enseña que si en medio de la cautividad, en medio del poder de Babilonia, los hebreos se metían en el kairos de Dios, ellos serían prosperados levantando casas, sus hogares serían prosperados dándole esposos y esposas a sus hijos e hijas, ellos serían bendecidos aún en medio de la oscuridad del yugo babilónico. Entonces yo no le estoy hablando de un evangelio de miseria, no le estoy hablando de un evangelio de pobreza, de derrota. Le estoy hablando de un evangelio que entiende los tiempos proféticos de Dios y se inserta en ellos. ¿Cuál es el problema de aquellos que se atrevían a enfrentar a Nabucodonosor? ¿Cuál era la amenaza que Jeremías empezó a proclamar en contra de los que no se ajustaban a los tiempos de Dios? Versículo 16. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, hablando de Jerusalén, de vuestros hermanos que no partieron con vosotros al cautiverio. Qué interesante esto. Ahora no solamente tenemos un pueblo diezmado, tenemos dos tipos de pueblo. Un pueblo que se fue cautivo con Nabucodonosor a Babilonia y otro tipo de pueblo que se quedó en Jerusalén. Jeremías tiene una palabra para los cautivos. Les dijo: no armen revueltas, no hagan problemas en Babilonia, construyan casas, oren por el reino de Babilonia, denle esposos y esposas a sus hijos, siembren huertos. Pero ahora Jeremías le habla a ese otro tipo de pueblo, al pueblo tosudo, al pueblo cabezón, al pueblo que no quiso ir en pos de los tiempos proféticos de Dios, y les hace una advertencia. Y aún al mismo rey de Israel les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo os envío contra ellos espada, hambre y peste, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Versículo 19 dice: porque por cuanto no escucharon mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde el principio y sin cesar, no habéis escuchado, dice Jehová. Escuchad pues palabra de Jehová, vosotros todos los deportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Cuando Dios mueve sus tiempos sobre una nación, se generan dos tipos de pueblo. Dos tipos de pueblo que tienen el mismo ADN, que tienen la misma raíz en su sangre, que escucharon los mismos mensajes, que fueron a la misma iglesia, que se congregaron con el mismo pastor, pero se dividen al entender y llevar a cabo los tiempos proféticos de Dios. Jeremías le habla a los deportados y les dice: aunque muchos crean que en ustedes no hay esperanza, en ustedes está la verdadera esperanza de Dios. No sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir, aunque parezca raro. Jeremías vuelve a ver a los que van como esclavos, a los que van con cadenas, a los que van oprimidos, y les dice: ustedes son la esperanza de Dios. Pero a los que se creyeron libres, a los que se quisieron rebelar, les dice: a ustedes les va a caer la maldición. Tenemos dos personas que entienden los tiempos de Dios de una manera totalmente distinta. Personas que se someten a los procesos que Dios lleva a cabo, y personas que aún en medio de los procesos se rebelan contra Dios. Jeremías es un muro de bronce que empieza a limpiar la nación de ese residuo de corazones que, a pesar de haber crecido en la cultura hebrea, no son verdaderos hijos del Dios Altísimo. Y empieza un proceso donde muchos que parecen sin esperanza son los que tienen la alternativa de Dios. Porque luego yo hablaré el día de mañana y el día siguiente de los dos profetas que vendrán después: Ezequiel y Daniel. Dos que iban dentro de los deportados hacia Babilonia. ¿Qué me dice este mensaje a mí hoy, esta noche? A unos minutos de cerrar esta enseñanza,
Dios, en medio de los procesos que ejecuta sobre una nación, escoge casi siempre a lo vil y lo menospreciado del mundo, porque con ellos Él terminará avergonzando a los sabios. Los profetas que vinieron después de Jeremías, los que tomaron su palabra, los que siguieron su camino, los que enderezaron su senda, no fueron aquellos que se quedaron peleando contra el enemigo pagano. Fueron aquellos que tomaron la palabra profética y se dejaron llevar por las manos del Dios Altísimo, aún en medio de un valle de oscuridad y de muerte, al lugar seguro que Dios había planificado para ellos. Hablar de esto me emociona, porque puedo percibir cómo Dios trabaja con nuestra nación y con nuestro continente. Generaciones proféticas que Dios va enlazando.